Buenas con todos, el día de hoy vamos a ver las herramientas de geoprocesamiento vectorial que tenemos disponibles con el QGIS. Para entender mejor esto vamos a utilizar dos capas que se encuentran actualmente subidas en el repositorio web de GitHub. Las encuentran aquí, en el nombre de ChiliZip y InterZip. Estos dos los voy a colocar dentro de la descripción del video. Necesito que los descarguen, los descompriman y el descomprimido en formato tipo shape pueda ser subido al QGIS. El resultado es este que ven aquí, no importa si los colores son parecidos o diferentes. Asimismo, de preferencia se les recomienda que puedan utilizar algún tipo de opacidad o algún tipo de simbología dentro de la línea. En mi caso, o dentro de la capa de líneas de Río Chile. En mi caso yo le he colocado un color celeste con un poco de mayor tamaño en el ancho, a 1.2. Eso me permite tener un resalte. Las herramientas de geoprocesamiento son algunas utilidades que tiene el programa de QGIS que nos va a permitir generar nuevas capas y nuevos análisis relacionados con los elementos vectoriales. En nuestro caso vamos a utilizar estas dos capas y algunas herramientas de geoprocesamiento para hacer un pequeño análisis de inundación. Este análisis es un análisis muy superficial, muy general, y no está tomando en cuenta algunos elementos como las altitudes, las pendientes y relaciones adicionales. Así que esto solamente nos va a permitir generar un análisis muy representativo, pero no es para nada válido. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar un análisis de riesgos o un análisis de posibles inundaciones, tendríamos que hacer algunos otros elementos que no vamos a abordar el día de hoy. Así que simplemente esto va a ser netamente demostrativo y ver qué funciones o qué utilidades pueden tener estos sistemas de geoprocesamiento. Para empezar, todas las herramientas de geoprocesamiento se encuentran en la parte superior del QGIS, aquí en donde se muestra formato vectorial. Si yo hago clic aquí se nos despliega una ventana y aquí nosotros vamos a encontrar esto que dice geoproceso. Aquí en geoproceso nosotros vamos a identificar distintas opciones. Todas estas opciones van a ejecutar acciones sobre las capas. Básicamente esto que vemos aquí son todas las herramientas de geoprocesamiento. Asimismo, algunas de estas opciones se encuentran en la caja de herramientas aquí al costado. Para habilitarla tenemos que buscar este logo como el de un icono de una tuerca, hacemos un clic y se nos habilita aquí al costado. En esta barra de buscador podemos colocar la información de la herramienta que querramos utilizar. Por ejemplo, buffer, y se nos va a buscar aquí arriba en la primera opción dentro de las que vamos a utilizar. Incluso algunos de los iconos se comparten entre la caja de procesos y la herramienta de geoprocesamiento que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar. La primera herramienta que vamos a visualizar el día de hoy se llama buffer. El buffer lo que hace es crecer un determinado número de metros a la derecha o a la izquierda cualquier capa. Esto genera un área de influencia y puede convertir líneas en polígonos. Pero no solamente funciona en este tipo de geometría, sino que cualquier tipo de geometría puede ser metida o puede ser generada a partir de un buffer. Por ejemplo, un polígono, como el que ustedes ven aquí. Si yo hiciera un buffer alrededor del polígono, lo que vamos a tener es un polígono mucho más grande que ha crecido una determinada cantidad de metros a partir de cada uno de los márgenes que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, para ejecutar esta primera herramienta, vamos a desarrollarlo a partir de la línea de la capa de líneas del río Chile. Así que nos vamos a venir aquí a la ventana de vectorial, geoproceso, y vamos a darle clic en buffer. Al habilitar buffer nos debe aparecer esta ventana. A algunas personas les puede aparecer en este segmento un signo de admiración en color amarillo en donde en lugar de metros dice grados. ¿Cuál es el problema y cómo se soluciona? Esto de aquí responde a cómo ustedes hayan configurado la capa. Si la capa ha sido configurada en coordenadas proyectadas WGS84UTM, que son las normalmente utilizadas para la proyección, lo más común es que aquí no salgan metros. Pero si yo he configurado esta capa en WGS a secas o en coordenadas geográficas, esto de aquí no va a aparecer en metros y en su lugar me va a salir un signo de interrogación amarillo en donde me dice grados. ¿Cómo puedo visualizar que la capa ha sido creada de forma correcta? Para eso vamos a ir aquí a donde dice Río Chile, clic derecho y propiedades. Nos vamos a la primera opción que dice información y aquí en información va a haber una ventana que dice sistema de coordenadas de referencia.
Asegúrense que este segmento que se encuentra aquí se encuentre en UTM zona 19S. Esto tiene que estar obligatoriamente para que el buffer pueda ser configurado en metros, si no por defecto les saldrá grados. Y tengan mucho cuidado porque un grado geográfico son muchos kilómetros, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si es que quisiera hacer un cambio de coordenadas y de repente me equivoqué en las coordenadas, para eso hacemos clic derecho aquí y nos damos hasta la opción exportar, guardar objetos como, y aquí simplemente generamos un clon, una nueva capa, pero con el sistema de coordenadas que nosotros necesitemos. Recuerden que en mi caso yo estoy trabajando con zona UTM-19S porque la zona de Arequipa se encuentra dentro de esta región. Sin embargo, la región UTM que ustedes utilicen puede ser diferente a la mía, así que tengan mucho cuidado con eso también. Bien, retomamos desde donde estábamos. Venimos a vectorial, vamos nuevamente a geoproceso y buffer. Aquí debe salir la siguiente opción. Aquí arriba en capa de entrada nosotros vamos a incluir cualquiera de las dos capas que podamos desarrollar. Como pueden ver, se puede seleccionar tanto Chili como Inter. El resultado va a ser un buffer tanto de Chili o Inter, pero yo solamente puedo hacer un solo buffer a la vez. Así que en este caso yo voy a escoger el río Chili. Aquí en la distancia se debe colocar la cantidad de metros que nosotros queramos hacer crecer la línea tanto a la derecha como a la izquierda. El primer segmento que vamos a generar va a ser un buffer a unos 50 metros. Ustedes pueden colocar cualquier unidad, pero para este ejercicio vamos a colocar simplemente 50. Aquí en segmentos va a aparecer el número de segmentos con el que normalmente se va a construir el buffer. Nosotros podemos ampliar o reducir los segmentos, sin embargo yo les recomiendo que lo dejen así como está, en segmento 5. Aquí abajo nosotros vamos a tener dos opciones: estilo de terminación, estilo de ángulos y límite del inglete. En el caso de estilo de terminación va a significar cómo es que nuestro segmento quiere terminar. Si nosotros le damos en segmento redondo, esto va a parecerse como si fuera un círculo, como si estuviéramos inflando un globo. El segmento plano va a cerrarlo todo en forma línea, formando ángulos de 90, al igual que el segmento cuadrado. Y finalmente el estilo de ángulo tenemos el redondo, en donde los ángulos no se notan tan abruptos, sino tienen cierta redondez. El inglete, donde es cuadrado, o el bisel, donde también mantiene este segmento cuadrado. Y finalmente el límite del inglete va a ser algo que también vamos a dejar por defecto, porque vamos a trabajar con el segmento redondo. Y finalmente van a encontrar esta parte que dice disolver resultado. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos con un buffer en Inter. Ahora no importa, no hay tanto problema cuando la geometría solamente tiene un solo segmento, como es el caso del río Chili. Aquí abajo, esta parte debajo de parámetros avanzados, va a existir esto que dice hecho buffer. Esto se va a repetir con absolutamente todas las herramientas de geoprocesamiento, así que solamente se va a explicar una vez. Aquí nosotros vamos a poder generar nuestro guardado. Si yo quisiera guardar esta capa, tendría que hacerle clic en estos tres puntos aquí a la derecha y nos vamos a donde dice guardar a archivo. Eso nos va a generar una nueva capa en donde se muestra aquí, y aquí ya yo puedo colocar el nombre o el segmento que yo quiera. Esto es simplemente si es que yo quisiera guardar este proyecto, que en este caso lo voy a guardar en esta carpeta. Con el nombre de buffer 50 metros. Una recomendación que normalmente se utiliza es, en lugar de colocar buffer, pueden dejar el nombre de buffer, pero acompañarlo con el nombre de la capa. Asimismo, con la cantidad de metros que nosotros estamos colocando en distancia de buffer. Entonces, en este caso, el nombre quedaría buffer Chili 50 metros. El nombre de las herramientas puede ir cambiando, pero la capa de origen sí tiene que quedar. Podemos utilizar cualquier otra herramienta, pero estos dos elementos sí deben quedarse para evitar errores o problemas. Esto es si es que quisiéramos tener guardada toda nuestra capa. Si yo no le hiciera clic a hecho buffer, si yo no le hiciera clic aquí en guardado, lo que va a pasar es que se nos va a generar una capa temporal. ¿Y cuál es el problema con las capas temporales? Las capas temporales son elementos que al momento en el que yo haga el cierre de mi programa no van a ser guardadas ni tampoco se pueden recuperar. Así que hay que tener mucho cuidado con este elemento. Bien, para hacer la ejemplificación vamos a generar esto con el nombre y le voy a dar a ejecutar.
Lo que va a pasar es que la herramienta va a proceder a ejecutarse y nos va a llevar a la ventana de registro. Aquí en esta ventana, que también va a ser otra cosa que se va a repetir en absolutamente en todas las opciones de geoprocesamiento, vamos a encontrar todos los parámetros de entrada en un lenguaje de programación. Asimismo, si es que hubiera algún error o algo que faltará aquí, va a ser marcado en color rojo y también nos va a indicar en qué parte falló y qué tendríamos que hacer para corregirlo. Es importante que se acostumbren a visualizar el registro porque aquí podemos encontrar los errores que se den cuando empecemos a ejecutar estas herramientas de geoprocesamiento. En mi caso no ha habido ningún error porque lo he podido completar de forma normal. Los outputs o los resultados han sido creados en esta dirección y aquí está haciendo la carga y el buffer ha finalizado, o sea, la herramienta ha sido finalizada. Como no tengo ningún mensaje en rojo, significa que todo ha sido correctamente hecho y le vamos a dar a cerrar. Y pueden ver que en este caso lo que hemos obtenido ha sido un nuevo buffer o un nuevo polígono que tiene una forma como de un gusano, en donde podemos identificar que se ha hecho un crecimiento de la línea tanto a la derecha como a la izquierda en 50 metros. Podemos realizar la medición utilizando la herramienta regla que se encuentra en la parte superior y dando clic en estas esquinas hasta aquí. Más o menos son 50 metros. Aquí hay un pequeño error porque no le estoy ensamblando exactamente en la línea ni tampoco exactamente en el borde. Y lo mismo pasa aquí, aproximadamente unos 50 metros, de un lado al otro. Entonces, la herramienta lo que hace es crecer una línea o un polígono tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso no hemos tenido ningún problema porque la línea del río Chili ha sido construida en un solo segmento, continuo. Quiere decir que desde aquí hasta aquí han habido varios puntos, pero en ningún momento la línea se ha cortado. ¿Qué pasa con los elementos que son que se trabajan en múltiples segmentos? Es decir, que tienen cortes o límites físicos dentro de cada una de las capas, como por ejemplo el segmento del Inter. Inter es un polígono, aquí lo podemos ver, pero este polígono ha sido construido a base de distintas entidades individuales. Pueden ver que aquí yo tengo límites entre cada uno de estos polígonos que corresponden a las zonas. Si visualizamos su tabla de atributo, aquí podemos ver las distintas zonas y vamos a ver sus ubicaciones concretas. Entonces, todas estas ubicaciones constituyen un mismo elemento, pero al mismo tiempo son individuales. Si yo ejecuto un buffer respecto de este tipo de geometrías que se construyen en base de otras pequeñas geometrías, lo que va a pasar es cada uno de estos elementos que se ven de forma individual van a generar su propio crecimiento. Así que yo voy a tener como que distintos círculos, uno sobrelapado con el otro. Para eso funciona la herramienta disolver. Vamos a trabajar este ejercicio primero con capas temporales, no quiero que se guarden, y vamos a ver cuál es la diferencia de trabajar con esto. Entonces vamos a vectorial, geoproceso y nos vamos a buffer. Aquí en buffer vamos a hacer un buffer de unos 10 metros, no vamos a hacerlo muy grande. Y en este caso vamos a trabajar con la capa de inter. Fíjense que en capa de entrada coloquen la capa de interés que ustedes quieran colocar. No voy a darle clic aquí en disolver resultado y vamos a ejecutar. Fíjense que aquí se ha generado una capa que se llama hecho buffer y aquí al costado aparece como un logo de un chip. Este chip me indica que esta capa es temporal, por lo tanto si yo cierro el QGIS a pesar de que guarde mi proyecto, esto no se va a guardar. Así que para que ustedes puedan volver permanente esta capa pueden hacer clic aquí y les salen estas opciones de guardado. Bien, lo que pueden fijarse aquí es que hemos hecho un buffer, vamos a subir esto aquí. Pueden ver que sí, efectivamente se ha hecho un buffer, pero el buffer ha mantenido las condiciones individuales. Por ejemplo, aquí pueden ver que existe un buffer completo que corresponde a este elemento que se está marcando aquí. Lo que está pasando aquí es que nosotros estamos haciendo correctamente un buffer, pero mantiene las individualidades en cada uno de los segmentos de las capas. Eso funciona tanto para polígonos como para líneas. En líneas no vimos ese problema porque todo fue creado con un solo segmento, o sea, no hay particiones como tal. ¿Cómo podemos corregir todo esto? ¿Qué pasa cuando yo realmente quiero hacer un buffer, pero no quiero que se muestren estas delimitaciones o estos límites en cada uno de los polígonos? Para eso existe la herramienta de disolución. Voy a volver a correr el buffer. Vamos a vectorial, geoproceso, buffer y esta vez aquí
Vamos a colocar Inter, mantengo la misma distancia y esta vez voy a darle clic aquí en disolver resultado. Al ejecutar pueden fijarse que ahora la geometría se muestra limpia, ya no existen estos sobreposiciones y mantiene las mismas distancias si yo pongo la capa de Inter sobre esta. Entonces seguimos manteniendo los 10 metros desde cada uno de los límites, pero en este caso las disoluciones ya no se muestran como que sobrepuestas, como este ejercicio que vemos aquí. Básicamente esta es una introducción rápida a lo que hace la herramienta disolución, que ya están viendo que nos va a permitir eliminar los límites, pero lo vamos a abordar un poquito más adelante. Bien, con esto hemos terminado la primera herramienta de buffer. Vamos a continuar con la segunda. Para ello voy a borrar las dos capas temporales que tengo aquí, los dos hecho buffer, y vamos a proceder con la herramienta de intersección. La herramienta de intersección, para que funcione, necesita de dos capas, no necesariamente del mismo segmento, o sea, no necesariamente de la misma codificación, pueden ser polígonos y líneas, normalmente utilizamos polígonos, pero hay una cosa que sí o sí se debe cumplir. Para que la herramienta intersección funcione, debe existir una intersección física, es decir, una zona de contacto entre los polígonos que nosotros estemos marcando. Por eso normalmente en la herramienta se trabaja a partir de segmentos que marquen un área, que normalmente son los polígonos. Entonces pueden fijarse aquí que hicimos nuestro buffer de 50 metros de la línea del río Chili y aquí tenemos zonas de sobreposición. Estas zonas de sobreposición, si las viéramos de otra forma, podrían ser nuestras zonas de inundación. Entonces, la zona de inundación me interesa mantener esta zona de aquí de forma individual. La intersección funciona exactamente igual como las intersecciones de teorías de conjuntos. Significa que yo voy a aislar el conjunto A y el conjunto B y me voy a quedar solamente con las zonas de intersección o las zonas en donde existe este contacto en las zonas geográficas, ¿no? O sea, esta situación en donde se muestran ambas capas sobrepuestas. Así que para ello vamos a venir aquí arriba a la herramienta vectorial, geoproceso, y nos vamos a ir aquí a la herramienta que dice intersección. La intersección funciona con dos capas obligatoriamente. Entonces aquí vamos a utilizar la capa del Inter y la capa del buffer del río Chili. Aquí abajo nosotros vamos a colocar dos opciones de los campos que yo quiera mantener. ¿A qué me refiero con esto? Veamos la tabla de atributos de Inter. Aquí en Inter nosotros tenemos un nombre que dice ID, que solamente tiene un valor 0 en estadio, y un nombre con cada uno de los elementos que se están marcando. Y si yo me voy a Chili, también pueden ver que existe un ID y al mismo tiempo pueden ver que existe un nombre. Entonces, estas dos capas mantienen sus tablas de atributos de forma independiente. Ninguna de las dos está mezclada. Tanto la tabla de Inter es para uno y la tabla de Buffer, que también es igual a la de Chili, se mantienen independientes. Eso fue una cosa que me olvidé decir en Buffer. Cuando ustedes hacen un buffer de una capa, la tabla de atributos queda clonada, o sea, copia exactamente igual la misma tabla de atributos. A excepción de que disuelvan el elemento. Si disuelven, solamente queda un solo grupo. Bien, entonces podemos ver que las dos tablas de atributos son diferentes. Cuando nosotros generemos la intersección, la información que va a coger es tanto de la capa del Inter como la capa del buffer. Ambas tablas se van a mezclar, por lo tanto nosotros vamos a tener un ID que va a ser del Inter, un nombre que va a ser del Inter, un ID2 que va a venir del buffer y un nombre 2 que va a venir del buffer también. Esto es un poco confuso, así que vamos a explicarlo con el ejemplo como tal. Vamos a ejecutarlo. Vectorial, geoproceso, intersección. Aquí colocamos las dos capas. Primero voy a colocar el Inter y luego voy a colocar el buffer de Chile a 50 metros. Esto de aquí lo dejamos en blanco de momento y esto lo vamos a guardar. Como hemos dicho, esta puede ser mi zona de inundación, así que este archivo se va a guardar como zona de inundación. Pero reconocemos que nuestra herramienta es la intersección, no hay que confundirse con estos dos segmentos. Una vez hecho esto, le voy a dar a ejecutar y como pueden ver, el resultante es esta zona que ahora está en color medio marrón, un poco más oscuro, y aquí pueden ver que esta capa nueva es completamente independiente de los dos orígenes, tanto de Inter como de Buffer, pero no significa que se han borrado las superposiciones, porque si yo elimino la capa de
la zona de inundación, pueden ver que aquí la superposición física sigue existiendo. Eso quiere decir que la intersección no ha modificado absolutamente nada de las dos capas que le dieron origen. Sin embargo, se configura como una capa individual. Ahora, vamos a revisar la tabla de atributos de esta nueva capa. Y como pueden ver, tenemos un ID normal, que viene de la capa de Inter, con los nombres de Inter, que no están todos. Pueden fijarse que aquí no se muestran todos, porque no hemos visto que hay este ejemplo acá. O sea, simplemente se están mostrando todos los elementos. Hay zonas que están fuera de la intersección, como estos polígonos de aquí, arriba, que no corresponden a ninguna intersección. O sea, no hay un toque físico. Todos estos de aquí arriba y este polígono de acá. Por lo tanto, la tabla de atributos en el nombre del Inter es más corta. Y asimismo pueden ver que en el buffer que nosotros teníamos ID y nombre. Como estos son muy parecidos a los que están aquí, le genera un subguión con número 2 y aquí al costado también. Y podemos ver que se ha repetido. Por más de que mi origen, cuando nosotros teníamos el buffer, solamente había un único elemento que decía 1 Chile. En este caso este ha sido copiado para que pueda completarse en todos los elementos. Cosa que podemos tener esto aquí. Bien, ¿qué pasa si es que yo solamente quiero mantener los nombres, tanto de la columna del río Chili como la columna del Inter? Solamente quiero que estos dos elementos se puedan mantener. Si hemos visto las clases anteriores, simplemente sería hacer una edición simple, ¿no? Aquí borramos ID, aquí borramos el otro ID y con esto queda como queremos. Pero hay una forma en la que nosotros podemos hacer esto desde el origen. Así que para ello nos vamos a venir nuevamente aquí a vectorial, geoproceso, intersección. Volvemos a colocar nuestras dos capas de entrada, el inter y el buffer. Aquí no importa el orden, porque al final del cabo la intersección es lo mismo, o sea que este esté arriba o este esté abajo, el valor va a ser igual. Y aquí abajo pueden ver que dice campos de entrada a mantener y campos de la intersección a conservar. Este primer elemento que dice campos de entrada me va a dar la información de la capa que yo coloque como capa de entrada. En este caso, Inter. Entonces, si yo le hago clic en los tres puntitos, aquí pueden ver que me salen dos opciones, ID y nombre. Si yo le hago clic a nombre, significa que la única información que me va a coger es nombre y nada más. Entonces va a quitar ID del resultado. Le voy a dar a aceptar. Y en el segundo campo, en donde dice campo de intersección a conservar, aquí ustedes van a ver todos los campos que vienen en la capa de superposición. Como son los mismos, aquí también va a decir ID y nombre, pero la diferencia es que este nombre está con mayúscula, cosa que este estaba en minúscula. Así que esto me va a ser la indicativo de cada capa que va a manejarse. Nombre con minúscula es de Inter, mientras que nombre con mayúscula es de buffer. Así que campo de intersección me va a dar toda la información que yo coloque en la capa de superposición. Así que vamos a colocarle nombre, aceptar. Y aquí pueden ver que se marcan en un color medio oscuro. Esto no se puede modificar de forma manual. Por más clic que yo le haga aquí, no van a cambiar. Así que para eso están estos tres puntitos. Si ustedes se equivocan o quieren cambiar algo, le dan aquí. Si no les aparece nada, como fue nuestro primer caso, que dice 0 fields selected, lo que hace por defecto el programa es cogerlos todos y generar nuestro nuevo segmento, así como cuando trabajamos nuestra intersección inicialmente. Entonces vamos a hacer esto, le voy a dar a ejecutar y aquí pueden ver que efectivamente la intersección se ha creado, pero en este caso solamente está manteniendo los nombres de las capas de origen. Y esa es la diferencia del segmento libre, en donde no colocamos nada, o seleccionar algunos campos de intersección. Bien, como pueden ver, esta es nuestra intersección. Aquí también esta es una capa temporal. Pueden ver que tiene este chip. Voy a eliminarla, no me interesa. Me voy a quedar solamente con capa de inundación y aquí está. Entonces, de momento, ya hemos visto dos herramientas. Buffer, áreas de influencia e intersección, que funcionan con dos capas y un toque físico entre ambas. Entonces pueden ver que aquí tenemos y efectivamente en esta zona gris está la zona de toque físico. O sea, donde están sobrepuestas en las geometrías o en la posición geográfica de ambas capas. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de resta, o en este caso la herramienta de diferencia. Funciona exactamente igual como la diferencia de conjuntos.
Recordaremos de repente de primaria, cuando teníamos o estudiábamos estos teoremas de conjuntos, la intersección marcaba el punto central entre dos polígonos o entre dos conjuntos que se sobreponían uno sobre el otro. Y la diferencia me permitía restar todo lo que corresponde a la intersección más el conjunto que nosotros tengamos al costado, dejando únicamente los únicos valores que corresponden del elemento que yo quiero tomar como referencia. En este caso, la diferencia nos va a permitir mantener solamente las zonas del inter que estemos nosotros viendo aquí, que para nuestro ejemplo práctico sería la zona de no inundación, que es la zona en donde no existe ningún toque físico con el buffer que hemos desarrollado. Entonces, esta zona que se muestra aquí. Sin embargo, aquí hay que tener muchísimo cuidado con el orden en el que coloquemos las capas, porque si yo quiero restar u obtener solamente esta zona de aquí, necesito restar de este conjunto o de esta capa, del inter, el buffer, para que toda la intersección desaparezca y que me mantenga este segmento. Si yo lo hago al revés y en lugar de colocar el inter, coloco el buffer y luego le resto el inter, lo que va a pasar es que el resultado va a ser el buffer menos lo que nosotros tenemos aquí como nuestra zona de contacto, que es la zona que estamos viendo. Así que hay que tener mucho cuidado con el orden en este caso. En la intersección no importaba, pero en la diferencia sí. Entonces vamos a ingresar a la herramienta viniendo aquí a vectorial, geoproceso, y aquí vamos a encontrar este segmento que dice diferencia. Una vez haciendo clic en diferencia se nos va a aperturar esta nueva ventana. En esta ventana vamos a encontrar, aquí dice capa de entrada y aquí dice capa de superposición. Así que aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquí en capa de entrada yo voy a colocar la información que yo quiero que se mantenga. Si yo quiero mantener el inter o los valores que no están en contacto con el buffer, me conviene colocar en capa de entrada el inter. Mientras que la capa de superposición va a ser directamente la capa de resta. En mi caso, si yo tengo inter menos el buffer, el resultado va a ser lo que actualmente se está viendo en color naranja. Asimismo, el resultado de la diferencia solamente va a mantener la información de la capa que se encuentre aquí arriba. Vimos anteriormente que la intersección mantenía la información tanto de la capa A como de la capa B. En este caso solamente se va a guardar la capa A. Y poco más. Simplemente aquí guardamos nuestro shape, que en este caso voy a guardarlo como zona de no inundación. Y le voy a dar a ejecutar. Y como pueden ver, generó un nuevo polígono que aparentemente pareciera que le hemos cambiado de color, pero si empiezo a desactivar el resto de los polígonos, pueden ver que este es un polígono completamente individual, de color rosado y que solamente me marca las zonas del inter que no entran en contacto con el buffer. O sea, literalmente una diferencia de conjuntos. Asimismo podemos ver la tabla de atributos y pueden fijarse que se ha mantenido tal cual como les había dicho. Sin embargo, no hay ningún rastro de la tabla de el buffer. Entonces aquí tenemos estos dos segmentos. Tenemos nuestra zona de inundación, que está aquí al costado, y tenemos la zona de intersección que se muestra aquí al otro. Bien, vamos a continuar con un par de herramientas más. ¿Qué pasa si es que yo quiero reconstruir el polígono original? Es decir, tengo solamente estos dos elementos de aquí. Tengo que hacer la operación contraria. Si yo hice la resta, ahora tendría que sumar ambos segmentos. Tendría que sumar la parte que no se inunda más la parte que se inunda y esto me daría el origen completo, que vendría a ser la capa del inter. Estas herramientas se pueden ver de dos opciones. La primera es utilizar la herramienta unión, pero la herramienta unión tiene una característica interesante que vamos a ver un poco más adelante, cuando hagamos la unión entre el inter y el buffer. En este caso nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama unir capas vectoriales. Para que unir capas vectoriales funcione correctamente, nosotros tenemos que asegurarnos que las dos tablas de atributos de las dos capas que queramos unir son exactamente iguales. Entonces vamos a aperturar la primera y pueden fijarse que aquí dice ID y nombre. Los títulos tienen que ser exactamente iguales. Si que ustedes colocaran una mayúscula o una minúscula, el programa va a detectar que estos son diferentes. Así que nombre, escrito todo con minúscula, no es lo mismo que escribir nombre con la primera mayúscula o todo con mayúsculas. Por más de que para nosotros pueda parecer lo mismo, el sistema los asigna como dos cosas completamente diferentes. Así que aquí podemos ver que dice ID y nombre y en el otro elemento también.
Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Tenemos id nombre, id2 y nombre 2. Vamos a hacer el ejercicio, así tal cual como está, y vamos a ver qué pasa. Y luego vamos a corregir esto de aquí. Entonces, vamos a unir estas dos capas. Así que nos vamos a dirigir aquí a la caja de herramientas. Recuerden que esto se habilita con la ruedita, aquí arriba en la ruedita de caja de herramientas, o con las teclas Control Alt T, eso automáticamente lo manda. Y aquí vamos a escribir unir capas vectoriales. Y aquí va a estar. Entonces, esta opción de unión de capas vectoriales me permite unir la cantidad de capas que yo quiera. Hasta ahorita hemos visto herramientas que funcionan con una sola capa o herramientas que funcionan con dos capas. Pero en este caso yo puedo unir 50, 60 o las capas que yo desee. Así que no hay tanto problema con el límite como tal. Pero sí tengan cuidado con las tablas de atributos. Entonces, aquí en capas de entrada, en este caso ya no existe ningún desplegable, pero van a aparecer esos tres puntos que vimos anteriormente en la opción de intersección y funcionan exactamente igual. Solamente que en este caso nosotros vamos a escoger qué capas queremos unir. Al hacer clic en los tres puntitos nos va a salir esta nueva ventana y aquí escogemos qué opción queremos manejar. En mi caso yo quiero unir la capa de zona de inundación y zona de no inundación. Estas son las dos que queremos que se junten. Y le damos en aceptar. Aquí abajo le sale la opción de configurar un nuevo sistema de coordenadas. En mi caso, ambas capas han sido creadas en el segmento 19S. Aquí pueden ver que se mantiene su EPGS. Así que yo voy a dejar esto en blanco. Si es que ustedes dejan esto en blanco, lo que va a hacer es tomar la capa de información que se encuentre aquí arriba. Entonces, si por ejemplo, este estuviera en 32.71.9 y este tuviera otro EPGS, lo que va a hacer el programa es copiar el primero. Bien, una vez hecho esto, fíjense que el nombre de esta herramienta se llama combinado y aquí le vamos a dar a guardar temporal y vamos a colocar reconstrucción. Y listo. Entonces yo le doy a ejecutar y aquí pueden ver que efectivamente la reconstrucción ha vuelto a generar un mismo polígono, que es el polígono del Inter, pero ha mantenido las individualidades. Eso quiere decir que aquí tenemos la línea de corte entre todos los polígonos que se están marcando. Así que completamente perfecto no ha sido, pero finalmente hemos logrado mantener los segmentos. Ahora, ¿qué pasó con la tabla de atributos? Al abrir la tabla de atributos pueden fijarse que ambas tablas han sido pegadas una al lado de la otra. Nombre se ha mantenido, aquí está, mientras que este segmento que decía ID y nombre 2 que correspondían a la tabla de atributos de la zona de inundación, que recuerden que era mi intersección y que había pegado ambas tablas, se ha mantenido de forma individual, mientras que el otro han sido juntados en uno solo. Para que nosotros no tengamos que hacer mayores manejos, esa fue la observación que les di. Si yo aquí tengo nombre con minúscula y si de repente en el otro segmento colocaba nombre con mayúscula, esto se iba a ir a la derecha. Entonces teníamos un nombre aquí y el otro nombre aquí a la derecha. Así que había que tener mucho cuidado con estos segmentos y que ocurra aquí. También se nos generaron estas dos nuevas columnas que se llama Layer y Path. Layer va a indicar qué capa es la capa a la que le corresponde cada información. Aquí pueden ver que todo esto que está marcado con zona de inundación que acabo de seleccionar corresponde a la zona de la intersección y efectivamente pueden ver que está marcado en color amarillo. Y todos los otros elementos que se muestran aquí al costado corresponden a la zona de no inundación y efectivamente es toda la parte que se está marcando aquí a la izquierda. Así que Layer nos va a indicar de qué capa corresponde cada una de estas informaciones que estamos marcando aquí. Y Path nos va a indicar la ruta en donde se ha guardado la capa que estamos marcando, que en mi caso es esta que ven aquí. Si ustedes esto lo copian en un buscador, quitándole esta última dependencia, zona.shp, los va a dirigir a la carpeta donde se encuentra esta información. Bien, entonces aquí, como pueden ver, hemos hecho una reconstrucción, pero esta reconstrucción no es correcta. Entonces no está perfecta porque tenemos esta línea que antes no existía. Aquí cuando teníamos el buffer de origen, esa línea no existía. ¿Qué podemos hacer para generar esta reconstrucción perfecta? Y para eso entra en juego la opción de disolución. Ya habíamos visto la opción de disolución previamente cuando trabajamos en buffer. Cuando hicimos el buffer y teníamos capas
individuales o construidas a partir de varios segmentos o polígonos, como este caso del Inter, al momento de ejecutar el buffer lo que nosotros teníamos eran círculos concéntricos que se repetían y mantenían su individualidad. Pero si yo a ese buffer le aplicaba una disolución, todo se mezclaba y solamente me generaba un único polígono que marcaba el contexto. Entonces, la herramienta de disolución lo que hace es eliminar los límites que se muestran dentro del polígono. Y tiene dos tipos de acepciones, ¿no? O sea, hay dos tipos de disolución. La primera disolución es la disolución completa y la segunda disolución es la disolución por campos, o utilizando algunos campos de criterios específicos para mantenerlos. Bien, entonces vamos a ver ambas herramientas. Primero que nada vamos a hacer la disolución completa, lo que significa que va a eliminar todos los límites presentes en el polígono. Entonces aquí los límites son físicos y son fáciles de analizar, ¿no? Entonces aquí pueden ver que uno está al lado del otro. Pero si por ejemplo existiera un polígono aquí al costado, que lo acabo de crear simplemente para mostrarlo, este polígono también tiene una nueva identidad, que en este caso está en todo null. Así que si yo aplico la disolución sobre este polígono, por más de que no exista un límite físico, o que no se estén tocando como tal, igual se va a mezclar y va a generar un solo individuo, y o un solo ítem. Ese ítem y va a generar un solo ítem, y este ítem va a tener todas las cartografías. Por lo tanto, si yo selecciono este polígono de acá, en automático también se va a seleccionar este de aquí. Vamos a dejarlo solamente por el ejemplo. Aquí pueden ver que tengo un nuevo polígono que está completamente aparte. Entonces, vamos a generar nuestra disolución. Para eso vamos a venir aquí a la herramienta que dice vectorial, vamos a irnos a geoproceso y nos vamos a ir a esta sección que dice a esta sección que dice disolver. Bien, por el ejemplo vamos a generar una disolución de todos estos elementos para ver qué pasa. Para ello nos vamos a venir aquí a donde dice vectorial, geoproceso y vamos a ir a la opción que dice intersección y hacemos clic aquí. Intersección. Vamos a hacer la disolución, por el ejemplo, con esta capa que está con su elemento individual. Entonces, para eso vamos a venir aquí a vectorial, geoproceso y nos vamos a ir a disolver. Aquí en disolver pueden ver que esta herramienta funciona al igual que el buffer, solamente con la necesidad de una sola capa de entrada, que en este caso dice reconstrucción combinado. Antes de hacer nada, voy a guardar, fíjense que yo tengo esto en edición, vamos a guardarlo todo y quitamos la sesión de edición. Para eso el disquete y el lápiz. Esto es importante para evitar tener errores con las herramientas, así que asegúrense antes de correr cualquier herramienta que no se encuentren en sesión de edición ni con cambios por guardar. Entonces repetimos todo, vectorial, geoproceso, disolver. Y aquí generamos nuestro elemento de reconstrucción. Yo voy a crear esta primera opción como una capa temporal, así que simplemente le voy a dar ejecutar. Y el resultado, a excepción de algunos límites que se han marcado, esto a veces sale porque los polígonos no han sido perfectamente hechos, lo que quiere decir que hay algunas zonas de superposición aquí, hay unos que se están subiendo con otros, o que de repente se ha hecho un pequeño hueco, ¿no? Por eso se marca aquí. Pero quitando estos elementos de aquí pueden ver que lo que ha pasado es que todo se ha mezclado, o sea, algunos límites han desaparecido, ya no están. Y al mismo tiempo, si yo abro mi tabla de atributos, pueden ver que solamente tengo un único elemento, cuando en realidad tenía como 12. ¿Y qué pasa si seleccionamos? Si yo selecciono, queda seleccionado todo por defecto. Eso es lo que hace la herramienta disolución. La herramienta disolución permite generar este tipo de elementos, pero elimina absolutamente todo lo que tengamos adentro. Esto me sirve, por ejemplo, para tener un contorno general, eliminando todas las informaciones que se encuentran aquí presentes. Pero tengan mucho cuidado cuando lo ejecuten, porque en realidad la información que nosotros podemos tener, estamos simplificándola. O sea, estoy perdiendo información. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de ahí. Vamos a ver, esta primera disolución fue una disolución completa. Simplemente hicimos la mezcla y desaparecieron todititos los límites, exceptuando estos dos que nuevamente les repito que son errores en el momento de la creación de la cartografía. Esto se corrige corrigiendo los límites del buffer de la base original, de este de aquí Inter. Aquí hay unas zonas de superposición seguramente. Entonces, esta disolución nos ha permitido borrar todo. La segunda disolución va a tomar en cuenta un campo.
algún campo de información que nosotros tengamos repetidos. Entonces voy a borrar este primer disuelto y vamos a irnos a la reconstrucción combinado. Si yo aperturo esta tabla de atributos y nos vamos aquí a nombre, pueden ver que exceptuando este que dice null, existen algunos que se repiten, como estos dos que dice campo de tiro, canchas de fútbol y canchas de básquet. Entonces aquí pueden canchas de vóley, estadios, gimnasios y algunos elementos adicionales que se van repitiendo. Estos elementos se repiten debido a que existe esta línea de división. Entonces, si yo hago por ejemplo clic en campo de tiro, pueden ver que aquí entra una primera parte. Aquí está la primera parte de campo de tiro. Y si yo hago clic en la parte de abajo, nos corresponde a este segmento individual. Lo mismo pasa con canchas de vóley, que si hacemos clic acá, este primer segmento corresponde a las canchas de vóley y el otro también al de arriba. Entonces, cada uno de estos segmentos en realidad están divididos por esta línea. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar la línea? O sea, yo quiero literalmente reconstruir nuestro elemento inicial. Para eso vamos a utilizar nuevamente la herramienta disolución, pero en este caso vamos a utilizar un campo de exclusión. Lo que quiere decir que solamente los elementos que se repitan, o sea, canchas de vóley, estadio, gimnasio, parque 2 y todos los que aquí se están repitiendo de a 2 se van a mezclar. Así que eso lo que va a hacer es eliminarme esta línea de diferencia y vamos a literalmente reconstruir nuestro buffer inicial o nuestro capa inicial, exceptuando que aquí hay algunos otros elementos que podemos borrar utilizando la edición de tablas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada voy a borrar el polígono aquí, que este simplemente lo hicimos para el ejemplo anterior. Vamos a editarlo y lo eliminamos. Borrado. Guardo las ediciones y recuerden de quitar esto. Entonces aquí me dice que había un error. Pero bueno, igual finalmente ha sido completado. Me parece que ha sido por lo que le he dado un poco rápido. Bien, tenemos aquí nuestra capa. Ya está el segmento de aquí. Vamos a eliminar esta línea. Venimos nuevamente aquí a la herramienta vectorial, geoproceso y nos vamos a disolver. Aquí en disolver repetimos exactamente igual. Colocamos reconstrucción combinado y aquí en donde dice disolver, le damos en disolver campos, opcional, vamos aquí a los 3 puntitos. Entonces tenemos que ubicar cuál es el campo que se repite o los lugares en donde hemos visto estas repeticiones. Y eso es aquí, en nombre con minúscula. Así que hacemos clic acá y le doy a aceptar. Entonces, una vez hecho eso, yo le estoy indicando que todos los elementos que se repitan dentro del campo nombre se mezclen en uno solo. Le damos a ejecutar y pueden ver que efectivamente la línea de división en este nuevo disuelto ha desaparecido. Y si me voy a la tabla de atributos pueden ver que se mantiene igual, pero ya no tenemos estas repeticiones de canchas de vóley, ni de piscinas, ni de lo que está aquí. Así que esto me ha permitido eliminar los elementos que se marquen aquí. Las disoluciones, tanto las intersecciones y los buffers son las herramientas más utilizadas en los análisis vectoriales. Así que hemos hecho este primer video con estas herramientas que se ven aquí. El segundo video va a abarcar unas herramientas que no son tan utilizadas, pero igual tienen su particularidad y son importantes en este segmento. Así que hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte. Si tienen alguna pregunta ya saben que pueden escribirme y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.